Abres los ojos por la mañana y la primera sensación no es de esperanza ni de entusiasmo, sino de peso. Un peso silencioso que se instala en el pecho antes de que siquiera recuerdes lo que tienes que hacer hoy. Te arrastras a la rutina porque es lo que se hace, no porque algo dentro de ti realmente quiera estar ahí. El desayuno ocurre mientras revisas el feed de tu celular, intentando llenar el vacío con información que olvidarás en minutos. En el trabajo, ejecutas tus tareas con competencia, pero hay una extraña distancia entre tú y todo aquello, como si vieras tu propia vida a través de un cristal empañado. Las conversaciones fluyen superficialmente. Sonríes en los momentos adecuados, respondes apropiadamente, pero por dentro hay una pregunta muda que nunca encuentra respuesta. ¿Para qué todo esto? Por la noche, cuando finalmente estás solo, el silencio trae esa inquietud familiar, esa sensación de que los días pasan como vagones de un tren en el que no elegiste subir, llevándote a ningún lugar en particular. Intentas distraerte con series, con compras, con cualquier cosa que haga que el tiempo pase más rápido, pero en los intervalos entre una distracción y otra, ahí está de nuevo. La sensación de estar viviendo en automático, de que tu vida no es realmente tuya, de que solo estás cumpliendo un guión escrito por otros, mientras algo esencial dentro de ti se marchita por falta de alimento. Pero hay alguien que entendió este dolor de una manera que nadie más entendió. Alguien que no solo teorizó sobre el vacío existencial desde un cómodo sillón, sino que fue arrojado al abismo más profundo que la humanidad jamás ha creado. Y de ahí extrajo verdades que pueden transformar completamente la manera en que experimentas cada día de tu vida. Viktor Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz, lugares donde todo lo que define a un ser humano fue sistemáticamente destruido, donde la vida se redujo a su forma más cruda, y fue precisamente ahí, en el infierno literal, que descubrió algo que la mayoría de las personas que viven en total comodidad nunca descubren: el secreto para vivir con intención, mientras todos a tu alrededor viven en automático. Frankl percibió algo extraordinario mientras observaba quién sobrevivía y quién se rendía en ese escenario de horror absoluto. No eran necesariamente los más fuertes físicamente, ni los más jóvenes, ni aquellos con mejores condiciones de salud iniciales. Eran aquellos que tenían un porqué para vivir. Vio hombres robustos debilitarse en semanas porque perdieron toda esperanza, mientras otros, físicamente débiles, persistieron meses más allá de lo que parecía humanamente posible, porque tenían algo esperándolos del otro lado de ese sufrimiento. Uno tenía una esposa a la que amaba profundamente y fantaseaba con el reencuentro. Otro tenía un libro inacabado que necesitaba terminar. Un tercero tenía hijos que dependían de él. Su porqué era mayor que el sufrimiento del momento. Esta observación se transformó en el corazón de la logoterapia, la escuela terapéutica que Frankl fundó, cuyo principio central puede resumirse en una frase que tomó prestada de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero aquí está la idea verdaderamente perturbadora que conecta la experiencia de Frankl en los campos con tu vida hoy, viviendo en libertad y relativo confort. Puedes estar experimentando un tipo de campo de concentración psicológico que tú mismo has construido, no por privación externa, sino por falta de sentido interno. Frankl llamó a esto el vacío existencial y argumentó que esa era la neurosis masiva del siglo XX, una condición que solo se intensificó en el siglo XXI. Mientras Freud creía que los humanos son primariamente motivados por la búsqueda de placer y Adler por el deseo de poder, Frankl propuso algo radicalmente diferente. Lo que nos mueve fundamentalmente es la búsqueda de sentido. Cuando esta búsqueda se frustra, cuando vivimos sin un porqué genuino, experimentamos un vacío que ninguna cantidad de placer o poder puede llenar. Y aquí está la parte que probablemente tocará algo profundo en ti. Este vacío no es señal de debilidad, no es depresión clínica necesariamente, no es ingratitud por la vida que tienes. Es simplemente la respuesta natural de un ser humano que está viviendo por debajo de su capacidad existencial, que está usando solo una fracción del espectro completo
de la experiencia humana. Piensa en cómo estás viviendo ahora. Probablemente tienes objetivos, ¿verdad? Quieres ganar más dinero, mejorar tu posición en la carrera, tener una mejor relación, perder peso, viajar a lugares interesantes. Pero los objetivos no son lo mismo que el sentido, y esta confusión es una de las tragedias silenciosas de la vida moderna. Los objetivos son puntos de llegada, son externos, son conquistables, y una vez conquistados, necesitan ser reemplazados por nuevos objetivos. De lo contrario, el vacío retorna. El sentido es diferente. El sentido es la razón por la que estás haciendo todo eso. Es el hilo invisible que conecta tus acciones diarias a algo más grande que tú mismo. Es lo que te hace despertar con propósito, incluso en días difíciles, incluso cuando los objetivos parecen distantes o inalcanzables. Frankl observó que muchas personas alcanzan todos sus objetivos y aún así se sienten vacías, porque los objetivos sin sentido son solo distracciones temporales del vacío fundamental. Trató a ejecutivos exitosos que tenían todo lo que la sociedad define como indicadores de una vida exitosa, pero que acudían a su consultorio preguntando, ¿es solo esto? Llamó a estas personas pacientes de domingo, porque era el domingo, cuando el ritmo frenético de la semana se detenía y se quedaban solos consigo mismos, que el vacío se volvía insoportable. Vivían en automático durante la semana, demasiado ocupados para cuestionar, pero el domingo traía la verdad a la luz. Toda esa actividad no los llevaba a ningún lugar que realmente les importara. La diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con propósito no reside en las circunstancias externas de tu vida, sino en la forma en que te relacionas con esas circunstancias. Frankl hizo una distinción crucial entre lo que te sucede y lo que haces con lo que te sucede. En los campos de concentración le arrebataron todo: su libertad, su familia, su profesión, su dignidad física. Incluso su nombre fue reemplazado por un número tatuado en su brazo. Pero descubrió que había una libertad que nadie podía quitarle: la libertad de elegir su actitud ante lo que estaba sucediendo. Incluso allí, donde las opciones externas eran prácticamente nulas, donde cada día era una lucha por la supervivencia básica, él podía elegir cómo interpretar su sufrimiento, cómo relacionarse con los demás prisioneros, si mantendría su integridad moral o la abandonaría para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Esta libertad interior, que él llamó la última de las libertades humanas, es algo que posees ahora mismo, en este instante, independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida. Pero, ¿cuántas veces la ejerces realmente? ¿Cuántas veces eliges conscientemente tu actitud en lugar de simplemente reaccionar automáticamente a los eventos? Cuando sucede algo malo, caes inmediatamente en el patrón de victimización, o de enojo, o de desesperación, o te detienes, respiras y preguntas, ¿qué me está pidiendo esta situación que sea? ¿Cómo puedo encontrarle sentido incluso a esto? Frankl identificó 3 caminos principales a través de los cuales podemos descubrir sentido en nuestras vidas. Y lo extraordinario de estos caminos es que están disponibles para cualquiera, en cualquier circunstancia. El primer camino es a través del trabajo creativo o la realización de hazañas. Esto no significa necesariamente crear una obra de arte o hacer algo grandioso que cambie el mundo. Significa involucrarse en alguna actividad que sientas que vale la pena, que contribuye con algo más allá de ti mismo, que expresa tus valores o talentos únicos. Puede ser la forma en que cuidas a tu familia, cómo realizas tu trabajo, aunque sea un trabajo sencillo, cómo desarrollas una habilidad, cómo ayudas a otras personas. La cuestión no es la magnitud de la actividad, sino la calidad de presencia y propósito que le imprimes. Cuando estás haciendo algo porque elegiste hacerlo, porque eso expresa algo verdadero sobre quién eres o quieres ser, estás en el camino de la creación de sentido. El segundo camino es a través de la experiencia de algo o alguien que valoramos. Frankl hablaba especialmente del amor, no en el sentido romántico superficial, sino en el sentido de ver verdaderamente a otra persona en toda su unicidad y potencialidad. Cuando amas a alguien profundamente,
cuando aprecias la belleza de la naturaleza o del arte, cuando tienes experiencias que te conectan con algo más grande que tú, estás experimentando sentido. Estos momentos te sacan del piloto automático porque exigen presencia total, porque no pueden vivirse de segunda mano o de forma superficial. Y ahora quiero hacer una pausa y hablarles de verdad. Sé que muchos de ustedes que ven este video viven buena parte de sus días en modo automático, cumpliendo obligaciones, respondiendo a demandas externas, pero cargando por dentro una inquietud silenciosa sobre si todo esto realmente importa al final. Así que cuéntenme aquí en los comentarios, ¿logran identificar un porqué genuino que guíe sus elecciones diarias o sienten que simplemente siguen la corriente sin una dirección clara que sea realmente suya? Si sienten esa falta de dirección clara, escriban simplemente, necesito encontrar mi porqué. No tienen que elaborar si no quieren, y sepan que al hacerlo, están ayudando a otras personas aquí en los comentarios a sentirse menos solas en esta búsqueda. A menudo es liberador simplemente ver que otros también están en este viaje de intentar vivir con más propósito en lugar de solo reaccionar a lo que la vida les lanza. Su valentía al reconocer esto en los comentarios crea un espacio seguro para otros que cargan la misma inquietud pero nunca la han dicho en voz alta. Vamos a crear aquí una comunidad de personas dispuestas a cuestionar, a buscar algo más profundo. El tercer camino que Frankl identificó para encontrar sentido es quizás el más desafiante y también el más transformador, a través de la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. Esto es crucial, porque muchas filosofías y enfoques terapéuticos tratan el sufrimiento como algo a ser eliminado a toda costa, como un error en el sistema que necesita ser corregido. Frankl no negaba que debemos aliviar el sufrimiento cuando es posible, pero reconocía una verdad difícil: hay sufrimiento que no se puede eliminar, hay pérdidas que no se pueden revertir, hay situaciones que no tienen solución externa. Cuando su padre, madre, hermano y esposa murieron en los campos, no había nada que Frankl pudiera hacer para cambiar eso. Cuando él mismo estaba hambriento, congelado, golpeado, no había una salida mágica. Pero aún así había una elección fundamental disponible para él: ¿cómo relacionarse con ese sufrimiento? Podía dejar que el sufrimiento lo destruyera por completo, lo transformara en un animal preocupado solo por la supervivencia brutal, o podía encontrar una manera de preservar su humanidad incluso allí. Él eligió el segundo camino, y lo hizo buscando sentido incluso en el sufrimiento. El sentido que encontró fue múltiple: sobrevivir para dar testimonio de lo sucedido e impedir que fuera olvidado, usar esa experiencia extrema para desarrollar sus ideas sobre psicología y la existencia humana, mantener su integridad moral como un acto de resistencia silenciosa contra la deshumanización. El sufrimiento no se volvió bueno o deseable, sino que se volvió soportable porque tenía un significado. Esta idea tiene implicaciones profundas para tu vida ahora. Estás sufriendo de alguna forma, quizás una enfermedad crónica, tal vez la pérdida de un ser querido, quizás un revés profesional, quizás una limitación que no puedes superar. La perspectiva frankliana no te pide que finjas que todo está bien o que pienses positivo de forma artificial. Te invita a hacer una pregunta diferente: ya que este sufrimiento está aquí y no puede ser eliminado de inmediato, ¿qué me está pidiendo que me convierta? ¿Qué cualidades necesito desarrollar para atravesar esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia difícil para entender mejor a otras personas que sufren? ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo a través de esta prueba? Cuando haces estas preguntas, algo cambia. El sufrimiento sigue siendo difícil, pero ya no es sin sentido. Y el sufrimiento sin sentido es insoportable, pero el sufrimiento que tiene un significado puede ser enfrentado con dignidad. Frankl cuenta la historia de un médico mayor que acudió a su consultorio devastado por la muerte de su esposa 2 años antes. El hombre no podía superar el dolor de la pérdida. Frankl entonces preguntó: ¿qué habría sucedido si tú hubieras muerto primero y tu esposa hubiera sobrevivido? El hombre respondió: eso habría sido terrible para ella. Ella habría sufrido mucho.
Frankl entonces dijo: «Ya ves, al sobrevivirle tú, la has librado de ese sufrimiento, pero ahora tienes que pagarlo sobreviviendo y lamentando su muerte». El sufrimiento del hombre no desapareció, pero ganó un significado. Era el precio que pagaba por librar a su amada de tener que pagar ese precio. De repente, su sufrimiento ya no era una tragedia sin sentido, sino un acto de amor continuado. Pero aquí hay algo que debe quedar absolutamente claro. Vivir con intención, según la perspectiva frankliana, no se trata de imponer un sentido artificial a tu vida a través de un pensamiento positivo forzado o afirmaciones vacías. Es lo opuesto a eso. Se trata de descubrir el sentido que ya está presente en las situaciones concretas de tu vida, pero que no puedes ver porque estás viviendo en automático. Frankl usaba la metáfora del juego de ajedrez. No existe un mejor movimiento de ajedrez que sea universalmente válido. El mejor movimiento depende totalmente de la configuración específica del tablero en ese momento. De igual manera, no existe un sentido universal que sirva para todo el mundo, ni siquiera un sentido permanente para ti mismo a lo largo de toda tu vida. El sentido cambia conforme tus circunstancias cambian, conforme te desarrollas, conforme surgen nuevas situaciones. Tu tarea no es inventar un sentido, sino descubrir el sentido que esta situación específica, este momento específico, está pidiendo de ti. Frankl llamaba a esto responsabilidad existencial. Eres responsable de percibir y realizar el sentido potencial de cada situación. Cuando empiezas a vivir así, cuando te despiertas cada mañana preguntando, no qué quieres tú de la vida, sino qué quiere la vida de ti hoy, todo se transforma. Sales del automático porque ahora estás atento, estás buscando, estás escuchando lo que cada momento te está pidiendo. Una de las técnicas más interesantes que Frankl desarrolló en la logoterapia se llama intención paradójica e ilustra perfectamente la diferencia entre vivir en automático y vivir con intención consciente. Él observó que muchos de sus pacientes estaban atrapados en ciclos donde el miedo a que algo sucediera hacía más probable que eso sucediera. Por ejemplo, un paciente con insomnio tiene tanto miedo de no poder dormir que la ansiedad por no dormir lo mantiene despierto, creando un círculo vicioso. El enfoque automático es intentar forzar el sueño, esforzarse por dormir, lo que solo aumenta la tensión y empeora la insomnio. La intención paradójica invierte esto. Frankl pedía al paciente que intentara deliberadamente permanecer despierto el mayor tiempo posible. Al remover el miedo y la lucha, al transformar el síntoma en algo intencional, el paciente a menudo lograba dormir de forma natural. Esto funciona porque rompe el patrón automático de reacción e introduce elección consciente, donde antes solo había reacción ansiosa. Otro ejemplo, pacientes con tartamudez tienen tanto miedo de tartamudear que la anticipación del problema crea tensión que empeora la tartamudez. Frankl los instruía a intentar tartamudear a propósito, y al hacerlo, frecuentemente descubrían que no podían tartamudear cuando querían, porque el patrón automático había sido interrumpido. El principio aquí es profundo. Cuando traes conciencia e intención a algo que estaba sucediendo automáticamente, recuperas poder sobre ello. Esto se aplica no solo a síntomas específicos, sino a la vida en su totalidad. Cuando estás viviendo en automático, estás siendo vivido por la vida, reaccionando a estímulos externos, siguiendo guiones internalizados que quizás ni siquiera son tuyos. Cuando vives con intención, estás viviendo activamente, eligiendo, respondiendo en lugar de reaccionar. Frankl tenía otra técnica llamada de reflexión, que es especialmente relevante para un problema muy moderno, la hiperreflexión, es decir, pensar demasiado en uno mismo. Muchas personas hoy están tan enfocadas en sí mismas, tan preocupadas por su propia felicidad, autorrealización, desarrollo personal, que paradójicamente se vuelven infelices porque se están constantemente monitoreando, juzgando, comparando. Frankl argumentaba que la felicidad y la autorrealización no pueden ser perseguidas directamente, son efectos secundarios de vivir una vida orientada
hacia algo más allá de uno mismo. Cuanto más te enfocas en ser feliz, menos feliz te vuelves. Cuanto más te esfuerzas por realizarte, más vacío te sientes. La solución no es esforzarse más, sino cambiar la dirección de tu atención. En lugar de preguntar ¿cómo puedo ser más feliz?, pregunta ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué puedo dar? Este cambio de enfoque te saca del modo automático de búsqueda narcisista y te pone en el modo intencional de vida significativa. Si estas ideas resuenan contigo, si sientes que finalmente has encontrado a alguien que entiende esta búsqueda por vivir con más significado en lugar de solo pasar los días en piloto automático, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Aquí exploramos semanalmente no solo el pensamiento de Viktor Frankl, sino de otros filósofos y pensadores que ofrecen herramientas reales para transformar el vacío existencial en vida con propósito. No necesitas hacer este viaje solo. Este canal existe para crear un espacio donde personas lo suficientemente valientes para cuestionar lo automático puedan encontrar insights profundos, herramientas prácticas basadas en la logoterapia y una comunidad de otros buscadores que también se niegan a vivir una vida superficial. Haz clic en el botón de suscripción ahora y ven a caminar con nosotros en este viaje de autodescubrimiento y responsabilidad existencial. Juntos exploraremos qué significa vivir verdaderamente en lugar de solo existir. Viktor Frankl hacía una distinción importante entre dos tipos de conciencia: la conciencia moral común, que nos dice lo que está bien y lo que está mal según códigos sociales, y lo que él llamaba conciencia existencial, que es mucho más profunda y personal. La conciencia existencial es esa voz interior que te dice cuándo estás viviendo auténticamente, cuándo estás siendo fiel a tu potencial único, cuándo estás realizando el sentido que solo tú puedes realizar. Esta conciencia no habla en términos de correcto e incorrecto universal, sino en términos de verdadero y falso para ti específicamente. Cuando vives en el piloto automático, siguiendo expectativas externas, haciendo lo que todos hacen, puedes estar moralmente correcto según estándares sociales, pero existencialmente falso, traicionando tu propia unicidad. La conciencia existencial genera esa incomodidad que sientes cuando estás viviendo una vida que no es realmente tuya, cuando estás desperdiciando tu tiempo y talentos en cosas que no te importan profundamente, cuando estás posponiendo lo que sabes que deberías estar haciendo. Esa incomodidad no es neurosis, es la voz de tu autenticidad intentando despertarte del piloto automático. Frankl argumentaba que ignorar consistentemente esta voz lleva a lo que él llamaba neurosis noogénicas, trastornos que surgen no de conflictos psicológicos como proponía Freud, sino de conflictos espirituales, del choque entre la vida que llevas y la vida que sabes que podrías vivir. La pregunta entonces se vuelve: ¿cómo escuchas esa voz de la conciencia existencial en medio del ruido constante de la vida moderna? ¿Cómo descubres lo que es auténticamente tuyo en lugar de lo que te ha sido programado por la familia, la sociedad, los medios, la cultura? Frankl no ofrecía una fórmula mágica, pero señalaba algo esencial. Necesitas crear espacios de silencio y reflexión donde puedas escucharte de verdad. En el piloto automático, siempre estás ocupado, siempre distraído, siempre consumiendo información o entretenimiento, siempre en modo hacer en lugar de modo ser. La intencionalidad requiere que pares regularmente, que te hagas preguntas profundas, que examines honestamente si el camino que sigues es realmente el tuyo. Esto no significa que debas abandonar todo y hacer cambios radicales de inmediato. A veces la intencionalidad se manifiesta al elegir conscientemente continuar exactamente en el mismo camino, pero ahora por razones claramente comprendidas y abrazadas, no por inercia. La diferencia entre hacer algo en piloto automático y hacer lo mismo con intencionalidad es abismal. La una drena energía y sentido, la otra genera vitalidad y propósito. Hay una historia poderosa que Frankl contaba sobre sus días en los campos que ilustra perfectamente la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con intencionalidad.
incluso en las circunstancias más desesperadas. Una vez, él y otros prisioneros fueron obligados a marchar kilómetros en la nieve, descalzos, para trabajar en una vía de tren. Los guardias los golpeaban si disminuían el paso. La mayoría de los hombres caminaba en un estado de semiconsciencia, solo intentando sobrevivir al siguiente paso, al próximo minuto. Pero Frankl, mientras marchaba en ese frío brutal, empezó a imaginarse dando una conferencia en un elegante salón de eventos en el futuro, hablando a una audiencia sobre la psicología de los campos de concentración. Transformó ese momento de sufrimiento extremo en datos para una futura contribución, en material para ayudar a otros a comprender la naturaleza humana. Esa fantasía no cambió el frío, ni el dolor, ni el peligro inmediato, pero cambió por completo la experiencia interna de ese momento. Él no solo estaba sobreviviendo en piloto automático, estaba viviendo intencionalmente incluso allí, conectando ese sufrimiento presente a un propósito futuro. Esta capacidad de distanciarse de la situación inmediata y ponerla en un contexto mayor de sentido es lo que Frankl llamaba autodistanciamiento, una de las capacidades exclusivamente humanas que nos diferencia de los animales. Un animal atrapado en un sufrimiento está completamente absorto en él. No puede salir de esa experiencia. Un humano puede, a través de la conciencia, dar un paso atrás y observar incluso su propio sufrimiento, crear significado sobre él, elegir cómo relacionarse con él. Esto nos lleva a otra capacidad humana fundamental que Frankl identificaba, la autotrascendencia. Mientras muchas psicologías se centran en la autorrealización, en desarrollar el yo, en encontrarse a uno mismo, Frankl argumentaba que la verdadera naturaleza humana es siempre apuntar más allá de sí misma, trascenderse, encontrarse al donarse a algo o a alguien. Decía que cuanto más te olvidas de ti mismo al donarte a una causa o a otra persona, más humano te vuelves y más realizas tu propio potencial. Esto es radicalmente diferente del pensamiento moderno que dice que primero debes amarte a ti mismo para luego amar a otros, que primero debes llenarte para luego dar a los demás. Frankl invertía esto. Te llenas precisamente en el acto de donarte. Te encuentras cuando dejas de buscarte narcisistamente y empiezas a comprometerte genuinamente con el mundo más allá de ti. Las personas que viven en piloto automático a menudo están atrapadas en un ciclo de autoenfoque constante. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Cómo puedo mejorarme? Las personas que viven con intencionalidad están enfocadas externamente. ¿Qué puedo aportar? ¿Quién me necesita? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué diferencia puedo hacer? Y paradójicamente, son estas últimas las que experimentan más satisfacción, más realización, más sentido. Víctor también tenía agudas observaciones sobre el tiempo y cómo nuestra relación con él revela si estamos viviendo en piloto automático o con intención. Notó que las personas que viven en piloto automático experimentan el tiempo de dos maneras patológicas, o están corriendo constantemente, sintiendo que nunca hay suficiente tiempo, viviendo en una ansiedad perpetua por el futuro y arrepentimiento por el pasado, o están entumecidas, sintiendo que el tiempo pasa demasiado lento, que los días se arrastran sin propósito. En ambos casos, no están realmente presentes en el momento actual. Cuando vives con intención, tu relación con el tiempo se transforma por completo. Te vuelves capaz de habitar plenamente el presente, porque cada momento tiene su propio sentido potencial, esperando ser descubierto y realizado. No estás huyendo constantemente del ahora hacia un futuro imaginado donde finalmente las cosas estarán bien. Entiendes que la vida es ahora, que el sentido debe encontrarse hoy, en este instante, en esta situación, no en algún día cuando las condiciones sean perfectas. Esto no significa que no planees el futuro o aprendas del pasado, sino que tu energía vital está invertida en el presente, que es el único tiempo real que tienes. Víctor tenía una frase provocadora: vive como si estuvieras viviendo por segunda vez y como si hubieras actuado mal la primera vez. Esta instrucción paradójica
te coloca simultáneamente consciente de las consecuencias de tus elecciones y libre para elegir diferente ahora. Rompe el automático al inyectar una urgencia consciente en cada decisión. Una de las críticas que a veces se hace a la logoterapia es que sería demasiado exigente, que poner la responsabilidad de encontrar sentido completamente sobre los hombros del individuo sería una carga demasiado pesada, especialmente para personas ya sobrecargadas o sufriendo. Pero Víctor no veía esto como una carga, lo veía como una dignidad. Estaba diciendo que incluso cuando todo te es arrebatado, incluso cuando estás en la peor situación imaginable, todavía tienes algo que nadie puede quitarte: tu libertad de elegir tu actitud, tu capacidad de encontrar o crear sentido. Esto no es una carga, es el último bastión de la dignidad humana. Es lo que te mantiene humano cuando fuerzas externas intentan reducirte a un objeto, a una víctima, a la nada. Y para la vida normal que la mayoría de nosotros llevamos, esta responsabilidad existencial no es opresiva, es liberadora. Significa que no estás a merced de las circunstancias, que tu vida tiene valor y significado no a pesar de lo que te sucede, sino a través de la manera en que respondes a lo que sucede. Significa que no necesitas esperar a que el mundo cambie para que tu vida tenga sentido. Puedes empezar ahora mismo, donde estás, con lo que tienes. Entonces, ¿cómo haces realmente esa transición de vivir en piloto automático a vivir con intención? No hay un interruptor mágico que enciendes, pero hay prácticas concretas que puedes empezar de inmediato. Primero, desarrolla el hábito de pausar antes de reaccionar automáticamente. Cuando algo suceda, cuando sientas una emoción fuerte, cuando necesites tomar una decisión, crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta. En ese espacio, pregúntate: ¿esta es realmente la respuesta que elijo o solo mi patrón automático? ¿Esta elección está alineada con lo que verdaderamente me importa? Segundo, practica regularmente preguntarte no qué quieres de la vida, sino qué quiere la vida de ti en este momento específico. Especialmente cuando estés confundido o perdido, invierte la pregunta. En lugar de ¿por qué me está pasando esto?, pregunta: ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué puedo aprender o hacer con esto? Tercero, identifica tus distracciones habituales, los automáticos que usas para evitar enfrentar el vacío o las preguntas difíciles. No te juzgues por ellas, pero obsérvalas con honestidad. Redes sociales interminables, trabajo excesivo, sustancias, relaciones superficiales, entretenimiento compulsivo. ¿Qué usas para llenar el espacio donde debería haber reflexión e intención? Cuarto, encuentra o crea oportunidades para la autotrascendencia, para donarte a algo más grande que tú. No tiene que ser grandioso. Puede ser simplemente estar verdaderamente presente para alguien que te necesita, contribuir con tu trabajo de la mejor manera posible, crear algo que exprese tus valores, cuidar de alguien o algo con dedicación genuina. Víctor nos recuerda que el sentido de la vida difiere de persona a persona, de día a día, de hora a hora. Lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el sentido específico de la vida de una persona en un momento dado. Y descubres ese sentido no a través de la especulación abstracta, sino a través de la acción concreta, a través de responder a las demandas específicas que la vida te presenta. Cada situación en la vida representa una pregunta que la vida te está haciendo, y tú respondes no a través de palabras o meditación, sino a través de la acción responsable. Cuando tienes dudas sobre qué hacer, la pregunta no es ¿qué me haría más feliz o qué sería más fácil?, sino ¿qué me está pidiendo esta situación? ¿Cuál sería la respuesta más responsable y auténtica que puedo dar? A veces la respuesta es hacer algo difícil, enfrentar un conflicto, tener una conversación dura, dejar ir algo que ya no te sirve. A veces es persistir cuando quieres rendirte, porque reconoces que tienes una responsabilidad mayor. A veces es descansar cuando te estás forzando más allá de tus límites, porque reconoces que cuidarse es necesario para poder servir a otros. La intención te da criterios internos para estas decisiones, mientras que el automático
te deja a la deriva entre impulsos contradictorios o expectativas externas conflictivas. Existe algo profundamente esperanzador en la visión de Frankl que contrasta fuertemente con gran parte del pensamiento moderno que tiende al nihilismo o al cinismo. Frankl creía genuinamente que la vida tiene un sentido incondicional, que no importa cuán difícil o aparentemente sin esperanza sea una situación, siempre existe la posibilidad de encontrarle un sentido. Vio esto en las profundidades de los campos de concentración, donde fue testigo de actos de bondad, coraje, dignidad y sacrificio que eran completamente irracionales desde una perspectiva puramente de supervivencia, pero que eran profundamente significativos desde una perspectiva existencial. Hombres compartiendo su último pedazo de pan, consolando a otros cuando ellos mismos estaban en agonía, manteniendo su fe o sus principios cuando sería mucho más fácil abandonarlos. Estos actos no cambiaron el resultado externo en la mayoría de los casos, pero transformaron por completo el significado interno de la experiencia. Demostraron que incluso allí, especialmente allí, la vida exigía algo de los humanos que solo los humanos pueden dar: la elección de permanecer humanos cuando todo conspira para deshumanizarte. Si el sentido se puede encontrar allí, entonces ciertamente se puede encontrar en tu vida ahora, independientemente de cuán ordinaria o difícil parezca. No necesitas circunstancias extraordinarias para vivir una vida con sentido. Lo ordinario, vivido con intención y conciencia, se vuelve extraordinario. Finalmente, permítame compartir una última perspectiva de Frankl que puede cambiar por completo cómo ves tu propia vida. Él decía que la vida de cada persona es como una obra de arte única que solo esa persona puede crear, y que el verdadero significado de tu existencia reside en esa singularidad. No estás aquí para replicar la vida de otra persona, para alcanzar algún estándar universal de éxito, para seguir una plantilla que la sociedad ha definido. Estás aquí para expresar y realizar las posibilidades únicas que solo tú puedes realizar, para descubrir y completar la misión específica que tu vida representa. Cuando vives en automático, esencialmente estás viviendo la vida de otro, siguiendo guiones que no son tuyos. Cuando vives con intención, estás escribiendo tu propia historia, creando tu propia obra, convirtiéndote en quien tú y solo tú puedes ser. Y aquí está la urgencia de esto. El tiempo está pasando. Las oportunidades de cada momento son únicas, y una vez perdidas, no regresan. Frankl hablaba de la transitoriedad de la vida no como algo depresivo, sino como algo que nos otorga una responsabilidad tremenda. Cada momento que pasa lleva consigo posibilidades que, si no las realizas, nadie más realizará, porque nadie más está en tu posición exacta con tus capacidades exactas en este momento exacto. El pasado está cristalizado. Nada de lo vivido puede deshacerse, pero tampoco nada de lo realizado puede perderse. El futuro es posibilidad pura, pero posibilidades que se convertirán en imposibilidades si no las agarras mientras hay tiempo. Así que te dejo con una pregunta final para que reflexiones, y realmente quiero que respondas esto en los comentarios de abajo. Si supieras que te queda exactamente un año de vida, ¿qué cambiarías en la forma en que estás viviendo ahora? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué empezarías a hacer? ¿Con quién te conectarías? ¿Qué crearías? ¿Qué conversaciones tendrías? Esta no es una pregunta mórbida, es una pregunta de claridad. Porque la verdad es que todos tenemos tiempo limitado, solo que no sabemos cuánto. Y la diferencia entre vivir en automático y vivir con intención a menudo se reduce a vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, versus vivir con conciencia de la preciosa finitud de cada momento. Comparte tu respuesta en los comentarios, sé honesto contigo mismo, y al hacerlo, no solo aclararás tu propio camino, sino que inspirarás a otros a hacer lo mismo. Si este video provocó algo en ti, si las ideas de Viktor Frankl te están ayudando a ver tu vida desde una nueva perspectiva, dale un me gusta para que más personas puedan encontrar este contenido. Y si quieres seguir explorando cómo transformar el vacío existencial
En una vida con propósito profundo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos nuevos insights filosóficos que pueden cambiar verdaderamente la forma en que experimentas cada día de tu existencia. Recuerda, mientras tú estás viviendo en automático, hay personas a tu alrededor viviendo con intención, descubriendo sentido incluso en las dificultades, creando sus vidas conscientemente, en lugar de solo reaccionar a lo que sucede. Puedes elegir unirte a ellas, empezando ahora, en este preciso instante. La vida te está preguntando algo. ¿Qué vas a responder?